A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Llena de emociones, producto de la angustia por la búsqueda de la perfección musical y por la expresión de sus sueños y frustraciones. Así fue la vida de Héctor Berlioz, uno de los representantes del romanticismo en la música clásica. Nacido en medio de las guerras napoleónicas y presionado por su padre, Berlioz inició sus estudios pretendiendo ser médico, pero pronto decidió romper con su familia y abrazar el pentagrama. Sus composiciones se caracterizan por lo apasionado de la melodía y por la claridad del hilo conductor. Su genio introdujo en el mundo de la música una íntima forma de sentir la creación. En la obra de Berlioz se conjugan la razón y la emoción para deleite de los amantes de la buena música. Un día como hoy, Héctor Berlioz estaba siendo recibido por el silencio y por la nada. Las principales noticias del día. Titulares. La liberación del excontralor se acerca y el juicio del caso Las Torres no empieza. 4.000 kilómetros de la red vial estatal no están en buen estado. Personal de la Fiscalía es insuficiente para atender las causas. En salud, 8 de marzo, igualdad de género hoy para un mañana sustentable. En el segmento de opinión, ley de inversiones. En política internacional, alianzas non santas. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, El País les vale un comino. Roberto Aguilar, El tigre de la zona rosa. José Hernández, Ucrania y el correísmo vaciado de humanidad. El plop de la noticia. Noticias del día. La liberación del excontralor se acerca y el juicio del caso Las Torres no empieza. En 34 días, el 9 de abril de 2022, el excontralor Celi cumplirá 65 años y será oficialmente un adulto mayor. Según el Código Orgánico Integral Penal, esa condición le faculta a solicitar una sustitución de medidas cautelares en el caso Las Torres. Así, la prisión preventiva que pesa en su contra se reemplazaría con un arresto domiciliario. Esta no es la única vía que Celi tendría para recuperar su libertad. 4 días después de su cumpleaños, la prisión preventiva del exfuncionario caducará y debería recuperar su libertad de inmediato. Esta caducidad también beneficiará a su hermano Esteban Celi y Adolfo Augusto, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia César Augusto. Ellos son los otros 2 procesados con prisión preventiva en este caso. Marcelo Ron, abogado de Celi, confirmó que el 9 de abril de 2022 solicitará la sustitución de medidas. Es un derecho que tiene según la ley, dijo el defensor. Estos plazos corren mientras la audiencia del juicio del caso Las Torres, en el que Celi es el principal acusado, no ha podido instalarse. El 3 de marzo de 2022 la audiencia quedó en suspenso por tercera vez consecutiva. Antes había ocurrido lo mismo el 15 y el 21 de febrero. Todas las veces, las suspensiones ocurrieron por problemas en la conformación del tribunal de juicio. 4.000 kilómetros de la red vial estatal no están en buen estado.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó el pasado jueves 3 de marzo de 2022 la obra de rehabilitación de la vía Riobamba-Balvanera-Río Angas en la provincia Chimborazo. En su discurso, reconoció que 4.000 de los 10.264 kilómetros que tiene la red vial estatal se encuentran en mal estado. Desde Palmira, Cantón Guamote, el jefe de Estado señaló que el fuerte invierno ha afectado duramente las vías en el país. Con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, queremos dedicarnos a trabajar en esos 4.000 kilómetros que requieren de mantenimiento. Aseguró que desde el inicio de su gestión priorizó la atención vial del país. Hasta el momento se han invertido $74 millones en rehabilitación y mantenimiento de 1.300 kilómetros en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Napo, Sucumbíos, Cañar y Chimborazo. El mandatario indicó que existe un listado de proyectos de infraestructura por cerca de $5.000 millones en los que se prevé contar con la inversión y la participación del sector privado durante los próximos 3 años. Las carreteras son arterias del desarrollo, requieren de un buen estado de mantenimiento porque son dinamizadoras de la economía. También gana el transporte público y la ciudadanía porque se reducen los accidentes. Las vías en buen estado benefician al turismo local, aseveró el presidente Lasso. El personal de la Fiscalía es insuficiente para atender las causas. En Ecuador hacen falta fiscales, al menos 577, con sus respectivos equipos, para cumplir el estándar latinoamericano. Así lo detalló la fiscal general del Estado, Diana Salazar, durante la rendición de cuentas institucional 2021. En total en el país hay 32 fiscalías especializadas, 298 fiscalías multicompetentes que atienden delitos penales, 41 unidades de atención integral, 23 fiscalías provinciales y 3 unidades de gestión de audiencias. Pero no es suficiente. Y muestra de ello son los casos que no salen de la etapa de investigación previa. Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en 2014, la Fiscalía General del Estado ha receptado 2.2 millones de denuncias. De estas, el 89.2% sigue en indagación previa. Además, menos del 10%, es decir, 124.000 causas, están en etapa de juicio. El anuncio de la falta de agentes no es nuevo. En la rendición de cuentas del 2020, Salazar ya anunció lo mismo, que las causas se demoran por la falta de personal en la Fiscalía. Es más, Ecuador ha sufrido un retroceso en materia de fiscales. En 2018 la tasa era de 5 por cada 100.000 habitantes, pero en 2021 ya bajó a 4.8 por cada 100.000 habitantes. En los delitos más atendidos por la Fiscalía en 2021, entre ellos están los relacionados con la corrupción, 1.981 en total. Como en otros procesos, la mayoría se mantiene en investigación previa y son de carácter reservado. Solo 17 han llegado a la etapa de instrucción fiscal y 2 personas han tenido sentencias condenatorias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero esta no es una fecha comercial, no es una fecha como las que se va viviendo, no es una fecha solamente en donde se van a regalar flores y demás, porque no tiene ese verdadero sentido. El Día de la Mujer tiene una historia de conmemoración, de lucha por la igualdad de género, de lucha por la desigualdad que existía desde principios del siglo, bueno, desde siempre, pero sobre todo esta lucha se evidenció en principios del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a luchar por sus derechos, por la posibilidad de estudiar, por la posibilidad de acceder al voto. Y miren ustedes algo tan paradójico, este 8 de marzo que estamos viviendo, también recuerda un 8 de marzo en el calendario gregoriano y un 23 de febrero en el calendario juliano a la Revolución Rusa.
esa revolución donde las mujeres, después de haber visto muertos a más de 2 millones de rusos, producto justamente de esa revolución, hicieron una huelga pidiendo paz y pidiendo también alimentos, porque esta revuelta había generado eso justamente. Hoy vivimos situaciones similares en el mundo, vivimos nuevamente una guerra, y también es un momento para darse cuenta de cómo las mujeres están en esta posición más vulnerable frente a esta situación. La ONU en este año de conmemoración del Día de la Mujer ha puesto el lema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible. ¿Y por qué se habla de un mañana sostenible? ¿Por qué se habla de esta igualdad de género vinculada justamente con el cambio climático que tiene que ver con esta inestabilidad que puede verse en el mundo y ese mañana sostenible que se espera para el futuro? Porque las estadísticas dan cuenta que son las mujeres las que están en una mayor condición de vulnerabilidad y son quienes viven con una mayor afectación justamente todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con los desastres naturales. Pero también, paralelamente a esta situación, son las mujeres y las niñas quienes pueden emprender acciones sobre concienciación, sobre proyectos para ayudar a desarrollar ese futuro más sostenible, para ayudar a prevenir estas condiciones o programas frente a la lucha por el calentamiento global, también frente a los desastres naturales. Entonces, miren ustedes cómo siempre esa coyuntura, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad de derechos por un lado y por otro lado también el buscar justamente esta igualdad y una participación mayor de la mujer en cada uno de estos aspectos hace que este 8 de marzo no sea visto solamente como una época comercial, como una época de demostrar que las mujeres están presentes nada más, sino que van teniendo cada vez un rol más importante y más protagónico en la vida y de las personas y en la sociedad. Si bien es cierto, año a año se van reivindicando muchos derechos, año a año las mujeres van alcanzando a tener una mayor dominancia en cada uno de estos aspectos, pero también es importante que tengamos en cuenta que todavía no se ha alcanzado esa igualdad de derechos tan anhelada. Todavía las mujeres son víctimas de violencia, todavía son víctimas de maltrato y todavía son víctimas de violencia y de inequidad en todos los ámbitos de su desarrollo. En el ámbito laboral, por ejemplo, muchas veces los cargos de una misma posición, las mujeres ganan mucho menos salario que los varones. Se les exige una mayor presencia en el hogar todavía cargada de esas responsabilidades a la par que tienen que llevar con éxito su vida laboral. Y esto suele ser justamente una de esas condiciones de inequidad. Las mujeres son más vulnerables en todo lo que tiene que ver con la trata de personas, la violencia de género está presente todavía y ese es el llamado a conmemorar este 8 de marzo. No una fiesta de flores, no una fiesta de regalos, sino más bien una conmemoración y una celebración de reconocimiento primero de todas aquellas mujeres que van dejando una huella en la sociedad y también un reconocimiento de que este día tiene que ser un día en donde se abogue primero por la equidad, luego por la igualdad de género, por reconocer ese rol de la mujer en los diferentes ámbitos y la equidad que tiene que existir en la sociedad. Si nosotros logramos en un momento determinado alcanzar estos tan anhelados deseos, esta lucha que se va dando desde hace más de un siglo atrás, se va a alcanzar este eslogan que hoy la ONU propuso justamente para este día. Un mañana sostenible, un mañana que permita manejar todas estas condiciones de la naturaleza también que se vienen en el medio, pero que si la igualdad de género logra equipararse, logra mantenerse en acuerdo, va a ser más posible pensar en ese mañana sostenible, va a ser más posible que las personas logren encontrar un espacio a través del cual hombres, mujeres, niños y niñas encuentren ese lugar para un mejor desarrollo y evitar de alguna manera todas estas situaciones de catástrofes naturales, de calentamiento global que se van viviendo y que hacen más vulnerables a este grupo poblacional. Entonces pensemos en eso, pensemos que queremos un mañana sostenible, pensemos que queremos una igualdad y una equidad para tener días mejores y para tener días también de paz. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos una vez más
a este programa de Telesucesos. Anteriormente hemos comentado sobre un proyecto de ley que el señor presidente envió por la vía rápida, por la vía emergente, hacia la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, a través del organismo correspondiente, ha decidido que una comisión X sea la que analice el proyecto de ley del informe correspondiente. Se ha iniciado los 30 días que indica la ley para que la Asamblea analice y decida sobre el proyecto de ley enviado por el presidente. Este es, en forma muy resumida, la ley de atracción de inversiones, que es necesario nuevamente referirme. Es una ley, amigo y amiga, extraordinariamente importante que la Asamblea tiene que atender. ¿Por qué? Porque la ley tiene objetivos muy específicos y concretos, importantísimos para el futuro de la economía ecuatoriana. Todo gobierno, cuando va al poder, todo gobierno y todo presidente, tiene un programa de gobierno y ese programa tiene una serie de objetivos, pero también tiene metas cuantitativas. Así, por ejemplo, el gobierno, a través del señor presidente, ha dicho que quiere que se establezcan empresarios privados nacionales e internacionales para desarrollar proyectos de inversión en un monto de 30.000 millones de dólares en 4 años. Eso implica, amigos, 7.500 millones de dólares de nueva inversión anual, que significa cerca del 7% del Producto Interno Bruto, cuando este está aproximadamente en 105.000 millones de dólares en dólares corrientes sin inflación. Es una meta cuantitativa muy importante. Hay alguna gente y algunas personas y analistas que creen que es optimista, pero sencillamente los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para que haya mucho más inversión. Pero también el objetivo y la meta cuantitativa en petróleo es ir hacia 1 millón de barriles. Actualmente, por una serie de razones del pasado reciente, que es lo que ha acontecido con el río Boca, estamos produciendo un poco menos de 500.000 barriles diarios. Y duplicar a 1 millón en 4 años, que es la meta del presidente y de su gobierno, implica fundamentalmente más inversión, fundamentalmente extranjera. Nuevas tecnologías, ¿para qué? Para hacer lo que los técnicos en materia petrolera llaman recuperación secundaria, el día de mañana recuperación terciaria. Pero también el presidente ha dicho que hay que crear en los próximos 4 años una cantidad de empleos dignos, de empleos adecuados de un monto muy importante, compatibles, entiendo yo, con esto que acabo de mencionar. Esas son metas cuantitativas muy importantes que harán que la economía crezca mucho más allá de lo que había previsto el gobierno nacional al inicio, allá por mayo del año pasado. Ecuador requiere crecer por lo menos al 5% anual per cápita en el largo plazo. Y todos los gobiernos de hoy y de mañana tienen que tener presente eso. Hay que incrementar el estándar de vida. Pero bueno, en todo caso, estos son objetivos y metas cuantitativas importantes. Pero, ¿cuáles son los mecanismos, las acciones que están en una u otra ley de este proyecto? Que tiene modificaciones a varias leyes, pero que todos están coordinadas hacia un objetivo común: el crecimiento de la economía. Y así ustedes tienen, por ejemplo, lo que son las zonas francas. Este es algo que es importante y existe en varios países de América Latina. Usted tiene Colombia, usted tiene Costa Rica, por ejemplo, por no decir Panamá y otra serie de países que han dado buenos resultados. Y en las zonas francas, si que el día de mañana se estimula adecuadamente el empresario privado nacional e internacional, se establece una u otra empresa para llevar a cabo la fabricación, por ejemplo, de chips para computadoras o para otra serie de propósitos que es importante en esta nueva tecnología que estamos atravesando en el mundo. O sencillamente, pues, mañana se quiere poner una empresa nueva de industria textil. Pues bien, se selecciona esa zona
que será declarada zona franca, habrá un contrato con el gobierno que asegurará estabilidad jurídica y estabilidad tributaria a esos nuevos proyectos. Y en esta zona franca se podrá importar insumos, bienes de capital que no estarán sujetos al impuesto, a los impuestos arancelarios o lo que se llama derechos arancelarios, ni tampoco tendrán que pagar el IVA cuando se importan esa serie de insumos, materias primas, bienes de capital. Pero también estará exonerado del impuesto a salida de divisas. Y como estímulo tributario adicional, la empresa que va a operar en esta zona franca, sencillamente se le exonerará por 10 años el impuesto a la renta empresarial. Y después de 10 años se reducirá el impuesto a la renta que existe en ese momento en varios puntos. Un paquete de estímulos tributarios muy importante. Y aquí no hay ideologías de ningún tipo, sino que la Asamblea Nacional debe aprobar porque todo el mundo, opositores o no opositores del gobierno, lo que queremos es que haya más empleo digno, que es importante. ¿Para qué? Para la fuerza de trabajo, para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pero aparte de eso, la ley contiene una serie de reformas importantes, lo que tiene que ver con lo que son las alianzas público-privadas y lo que es concesiones o gestión delegada que le llaman. ¿Esto qué significa? Significa que el día de mañana el gobierno puede entregar con licitación, nada a dedo, por ejemplo, el campo Sacha en materia petrolera, o la refinería de Esmeralda, o sencillamente una carretera, o sencillamente allí donde no existe un puente, se encarga la empresa privada nacional e internacional a que construya un puente y cobre un puntaje por X cantidad de años. Tendrá que haber contratos específicos para eso. Y aquí es posible que algunas personas crean que eso es inconstitucional, porque no se puede vender activos del Estado, por ejemplo. Pero la pregunta ¿es una venta? No, no se intenta vender, se trata de hacer una concesión. Ejemplo, refinería de Esmeralda. Si a través de una licitación, un concurso de precios, hay una u otra empresa que se interesan en venir al Ecuador para hacer inversiones en rehabilitación de esa refinería de Esmeralda, la más importante del país, y aumentar la producción de derivados de mejor calidad, en la que invertirán pues varios cientos de millones de dólares. Bueno, no se está vendiendo la refinería, se está entregando a un probable interesado como empresa nacional o internacional, y fundamentalmente internacional, que tiene capacidad tecnológica, que tiene capacidad financiera para hacerse cargo de un proyecto de esta naturaleza tan importante. Y naturalmente habrá un contrato, y en ese contrato habrá una serie de factores que se pondrá de acuerdo el gobierno y la empresa privada nacional e internacional que quiere encargarse de este tema. Pero también puede haber en materia de infraestructura de carreteras el interés de entregar una carretera que tiene 2 carriles nada más, una de regreso y una de ida, para la ampliación a 4 carriles de esa carretera. Y ese tema ya existe en el país. Una empresa nacional e internacional, vía concurso, vía licitación, se puede encargar sencillamente ¿de qué? De firmar un contrato con el gobierno para ampliar a 4 vías una carretera existente, por ejemplo, para dar el mantenimiento correspondiente. Y ese contrato durará pues algunos años, en la que se le dará al constructor, a ese empresario privado, sencillamente la facultad de cobrar algo por el uso de la carretera. ¿Para qué? Para que sencillamente recupere los costos, gastos de mantenimiento y de inversión fundamentalmente en X número de años, 10, 15, 20 años. Y ya existe eso, pues, ya existe esto. Sencillamente, o puede ser un puente también que se cobra un puntaje. Y eso existe ya en el país, estimados amigos. De tal manera que esto, alguien pudiera comenzar a politizar el tema y comenzar a asegurar al país y a la opinión pública que no se puede vender tal o cual cosa. Y no se trata de un contrato de compraventa,
Se trata de que alguien se encargue de administrar y mejorar ese activo que pertenece al Estado ecuatoriano. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque va a traer más inversión extranjera fundamentalmente. Y eso implica ¿qué cosa? Más empleo. Más empleo para la fuerza de trabajo ecuatoriana. De tal manera que estas dos grandes zonas del proyecto enviado a la Asamblea deben ser aprobados por la Asamblea ex Congreso Nacional. Pero también el proyecto tiene otros temas importantes, que es el mercado de valores. El mercado de valores, amigos, es complementario a la banca privada. No son enemigos, son dos cosas complementarias. La banca privada fundamentalmente, no digo exclusivamente, fundamentalmente presta, intermedia en recursos de corto plazo. La banca recibe fundamentalmente de corto plazo sus recursos, que son los depósitos en cuenta corriente, depósitos de ahorro, en libretas de ahorro, o depósitos a plazo que de repente fundamentalmente está en 90 a 180 días. Mientras que el mercado de valores y las bolsas de valores sencillamente representan un mercado mucho más amplio, que es para conseguir recursos de largo plazo. Mañana, pues sencillamente, una empresa privada requiere dinero, recursos financieros para ampliar la capacidad instalada. Entonces puede emitir obligaciones, unos papelitos de deuda en el mercado de valores a 3 años, a 5 años, en la que en general los bancos no prestan. No digo que nunca hacen operaciones de ese tipo, pero fundamentalmente los bancos privados, que son comerciales, están con operaciones fundamentalmente de corto plazo. Entonces el mercado de valores, a través de las bolsas de valores, lo que permiten es, ¿qué cosa? Hacer inversiones, conseguir financiamiento a mayores plazos, que es lo que da la banca privada, y con rendimientos importantes para que compre esos papeles, y rendimientos que representan un costo financiero más bajo que de lo que la banca cobra a los empresarios privados. O también pueden aumentar el capital a través de emisión de acciones. Las compañías anónimas fundamentalmente son familiares en el Ecuador, y si deciden abrirse porque hay o porque puede existir, y aquí es donde hay una insuficiencia en la propuesta del gobierno, en el mercado de valores, debería darse estímulos a las empresas familiares que son anónimas, que se abran, y que se abran para conseguir más accionistas, emitiendo acciones y colocándolas en el mercado de valores. Y esas acciones son títulos de propiedad de una empresa, no son deuda, ¿sí? El mercado de valores permite eso. Entonces, es importante también, es otra parte que tiene que ver con el mercado de valores, porque también contiene una serie de artículos que tienen que ver con darle transparencia al mercado. Especialmente esto por lo que ha pasado anteriormente en la Bolsa de Valores de Guayaquil. No la de Quito, la de Guayaquil. Más transparencia. Y también contiene el hecho de que evitar concentración en el mercado, de que una casa de valores vaya a tener pues el 30 al 20% del capital de la bolsa de valores. Nadie, según la propuesta, debe tener más del 8%. Bueno, aquí también la Asamblea debe aprobar, ahí debería perfeccionar, creando estímulos tributarios para lo que yo acabo de mencionar. De tal manera, queridos amigos y amigas, ese es otro tópico importantísimo que tiene el proyecto de ley. Hay otros temas que tienen que ver con telecomunicaciones, etcétera, pero el tiempo no nos va a permitir sencillamente extendernos más. Y por eso le digo, amigos, y yo espero como ecuatoriano, como ciudadano, que la Asamblea Nacional vea con muy buenos ojos el contenido de ese proyecto, y que analicen cuidadosamente que el objetivo concreto es crear más empleo. La población ecuatoriana sigue creciendo y la fuerza de trabajo sigue creciendo. Cada año, cada mes, cada bimestre, cada semestre, hay jóvenes que entran a la fuerza de trabajo y quieren empleo.
Y hoy, como están las cosas, no hay suficiente empleo. Hablo de empleo adecuado. Y empleo adecuado significa trabajar 40 horas a la semana, ganando por lo menos lo mínimo, que es $425. ¿Sí? Ese es el objetivo concreto. Más empleo. Y eso voy a tener que insistir. Se va a hacer a través de dos grandes variables que tiene que tener presente esta asamblea. Más exportaciones, más inversión privada nacional e internacional. De tal manera, amigos y amigos, que esto quería hacer este comentario y vuelvo a repetir, espero que la Asamblea Nacional en los 30 días decida aceptar o perfeccionar los objetivos que tiene el proyecto de ley enviado por el señor presidente. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y escuchar estos comentarios. Estaremos con ustedes la próxima semana. Muy amables. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. La invasión rusa a Ucrania ha puesto de manifiesto la existencia de profundas diferencias en Latinoamérica respecto de las causas y responsabilidades en la guerra. Por alguna extraña alquimia, la vieja izquierda marxista latinoamericana, anquilosada en una nostálgica mirada al pasado, identifica a la Rusia de Putin con aquella visión que Stalin supo vender en su momento de la Unión Soviética como la patria del socialismo. Pensar hoy, a la vista de la realidad actual de Rusia, en alguna semejanza ideológica entre el marxismo soviético y esa retórica radical y revolucionaria que tenía, y el discurso ultranacionalista de Putin con su apelación a la religiosidad, a la memoria histórica imperial, al eslavismo, a esa visión heroica de Moscú como la tercera Roma, última heredera y baluarte de la cultura cristiana ante la decadencia moral de Occidente, resulta de una ingenuidad patética. El modelo oligárquico que se desarrolla en Rusia tras la liquidación por quiebra del Imperio Soviético en 1992 determina que los medios de producción que en ese momento estaban aún en manos del Estado sean atracados literalmente por exfuncionarios del aparato comunista y efectivamente confiscados por ese voraz estamento exclusivamente para su beneficio. Utilizando palabras de los nostálgicos locales del discurso antiliberal y contrario al capitalismo, sin que Rusia se dé cuenta, se podría decir que estos funcionarios les privatizaron el país. No es fácil establecer el verdadero volumen del atraco, que puso en manos de 50 oligarcas la riqueza y los recursos del país más extenso del mundo, con una diversidad productiva que abarca casi todo. Rusia es uno de los 3 mayores productores y exportadores de petróleo del mundo, el segundo de gas natural y de oro, el cuarto de trigo y el quinto de uranio, por citar unas pocas de sus fortalezas, pero buena parte de esas riquezas termina en las manos de un reducidísimo grupo de individuos que acumulan algunas de las mayores fortunas del planeta. El único mérito para lograrlo y para conservarlas es la más absoluta falta de escrúpulos, una lealtad perruna y absoluta al amo del Kremlin y el pago oportuno y sustancioso del peaje establecido para continuar gozando de la exclusividad en sus negocios. A aquellos que han sabido someterse a esas condiciones les ha ido muy bien, más allá de sus sueños más ambiciosos, lo que se ha visto reflejado en unas vidas de lujo y de excesos. No en vano el apelativo de Londongrado a la capital británica, que se ha convertido en una suerte de meca
para esos oligarcas que con muy capitalista criterio lo que buscan es poner a buen recaudo, fuera de Rusia naturalmente, la mayor cantidad posible del dinero saqueado. Han comprado mansiones, enormes fincas, apartamentos de lujo, clubes de fútbol, los yates más vistosos, como el recientemente confiscado en Alemania al magnate ruso Usmanov por su sospechada condición de testaferro de Putin, a raíz de las sanciones impuestas por la Unión Europea a raíz de la agresión rusa a Ucrania. En fin, han saqueado a su país despiadadamente, una de las razones para la muy limitada condición de desarrollo de la economía interna rusa. Es a ese gobierno oligárquico, con todas las afinidades ideológicas y las proximidades políticas con los movimientos más radicales de la extrema derecha europea, con los neonazis de AfD en Alemania, con la señora Le Pen en Francia, con Salvini y Berlusconi en Italia o con Orbán en Hungría, es a ese régimen y a ese líder que Trump admira y califica de genio, al que esa izquierda arcaica, que nunca fue capaz de desconectarse del chip del dogmatismo ideológico y se quedó colgada de consignas vacías y de mantras ridículos, hoy apoya y jalea sin comprender que está siendo funcional al relanzamiento del nuevo modelo del autoritarismo fascista en Europa a los 100 años exactos de su victoria inicial en Italia, con la marcha sobre Roma del líder supremo Benito Mussolini en 1922. Pero bueno, allá con su ceguera, lamentablemente sin remedio. Lo que sí debe preocupar a la región es el espacio que se le abre a una propuesta autoritaria como la encarnada por Putin, esto es, un neofascismo mafioso por parte de los regímenes latinoamericanos que se han hecho pasar por proyectos disque socialistas y revolucionarios de izquierda. Me refiero a las dictaduras cubana, nicaragüense y venezolana que encuentran en Putin un alter ego, un alma gemela y un socio estratégico para lograr mantenerse en el poder, objetivo final de todos ellos, para conservar sus privilegios y evadir los intentos de juzgarlos por sus delitos contra los derechos humanos, sus asesinatos, persecuciones y carcelazos a sus opositores, y lo más importante para ellos, por la espantosa posibilidad de que se los despoje de sus mal habidas fortunas. La conversión de Venezuela en un estado fallido, capturado por grupos criminales con evidentes vínculos con el narcotráfico, la trata de personas, la explotación minera para el narcolavado, esclavizando a grupos indígenas vulnerables, cercano a organizaciones terroristas internacionales, es, sin duda, o debería serlo, motivo de alarma y preocupación. Que ese no Estado no haya podido siquiera apoyar a su aliado ruso en la catástrofe de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de marzo, por no estar al día en sus cuotas al principal organismo mundial, no hace sino ratificar la degradación institucional de un país que dejó de serlo. La transformación de Nicaragua en una finca, propiedad de Ortega e Hijos Compañía Limitada, es un penoso retorno al pasado somocista, de nuevo a hombros de esa pseudoizquierda que no logra superar sus taras ideológicas. ¿Qué decir de Cuba? Último dinosaurio junto a Corea del Norte en mantener un sistema dinástico de dominación por el terror y la fuerza de unas poblaciones hambreadas y esquilmadas hasta arrancarles cualquier espíritu de resistencia.
Estos son los aliados de Putin en nuestra América, con el circunstancial apoyo de algún líder con alma de conserje que se ofrece para abrirle las puertas al nuevo apóstol del fascismo. Perón estaría muy orgulloso de ver al Duce, su ídolo y mentor, reivindicado y a su proyecto resucitado. Muchas gracias. Editorial. El país les vale un comino, por Miguel Rivadeneira, El Comercio. Las ambiciones y las frustraciones políticas se han juntado para buscar el caos desde la desprestigiada Asamblea, alrededor de la impunidad y la abierta intención de tapar actos de corrupción. La agenda está trazada. Se volaron a la súper de bancos sin fundamentos sólidos y tienen en la mira otras cabezas, entre ellas la presidencia de la legislatura, porque no entran en su juego de intereses. A la súper de bancos le tumban porque impulsó el destape de una estafa por $930 millones al Seguro Social de la policía, en la cual están embarradas vacas sagradas del poder y pretenden que la corrupción quede impune. Se oponen, se abstienen o se silencian en investigaciones sobre irregularidades, caso Yachay y otras universidades públicas, y al trámite del proyecto de ley que busca recuperar lo robado. Juntos para impulsar la desestabilización, derecha, supuesta izquierda y ciertos indígenas hoy aliados al correísmo, a pesar de que en el pasado les persiguieron, garrotearon y enjuiciaron. Les importa un comino el país y sin pudor quieren tomarse los órganos de control y el desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana. Por ello, debe buscarse la salida constitucional para liquidar esta institución o por lo menos restarle sus poderosas atribuciones. El país político está en manos de líderes populistas negativos, cuando se les oye plantear soluciones a los problemas de empleo, inseguridad, educación, salud, seguridad social. Los sentenciados por delincuencia organizada presionan para la impunidad. El otrora reconocido líder que sirvió con éxito por más de una década desde la alcaldía, frustrado por el fallido intento de llegar a la presidencia y en el ocaso de su carrera, perdió el norte porque no pudo someter al candidato ganador que lo patrocinó y ahora da luz verde al complot, con la participación del correísmo y los aliados indígenas, a los que les mandó a pastar el páramo. Esa es la política de asquerosa que no se puede permitir. Juegan al engaño para confundir a la ciudadanía. Miguel Rivadeneira, El Comercio. El tigre de la zona rosa, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Cada vez que el correísta Roberto Cuero toma la palabra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de la que forma parte, empieza diciendo: no por mucho madrugar amanece más temprano. Luego habla durante 5 o 10 minutos sobre los fracasos del gobierno, vengan a cuento o no. El otro día, por ejemplo, se discutía un informe sobre Yachay y él se explayó hablando sobre la criminalidad en Guayaquil. Y termina invariablemente con estas sentidas palabras: no por mucho madrugar amanece más temprano. Pieza de sabiduría popular con la que quiere sugerir a la comisión que vaya más despacio, que ese informe sobre las universidades del correísmo bien puede aguantar un mes más guardado en un cajón, que la investigación sobre Coca-Codo quizás avanza demasiado rápido, que el expediente de Petrochina estaría bien para el año próximo o para nunca. Ahora que la social cristiana Soledad Diab y el disidente de Pachacuti, Bruno Segovia, forman un frente unido con Cuero y los suyos, es probable que sus sueños se vuelvan realidad. Si las cosas salen como las ha planeado la nueva mayoría, este señor puede terminar como presidente de la Comisión de Fiscalización. Roberto Cuero fue el primer funcionario del correísmo que perdió su cargo por acusaciones de corrupción. No es decir poco. Hay que haber metido la pata hasta las orejas para que el gobierno más corrupto de la historia no pueda cubrirlo a uno. En su caso,
hubo un escándalo de extorsiones y prisiones arbitrarias que involucró a los comisarios de policía a quienes él, como gobernador de la provincia del Guayas, había puesto a cargo de los operativos de control de bares y discotecas, por no hablar del caso del tráfico de visas. Entre esos comisarios figuraba su novia de ese entonces, hoy esposa, Jacqueline Hurtado. Cuero clama que la justicia y la Contraloría lo exoneraron de culpa. Y sí, los corruptos Galo Chiriboga y Carlos Polit lo hicieron. De toda esa sucia historia, sin embargo, queda en pie un documento que Cuero lleva clavado como espina en el trasero: el parte policial del 1 de marzo de 2012, firmado por el subteniente Diego Valencia, que esa noche recorría los bares de la Alborada, asegurándose de que todos respetaran el horario de cierre, cuando encontró a Cuero y su novia en una discoteca. El entonces gobernador lo intimidó, lo maltrató y lo mandó sacando. Yo me voy a quedar en el bar hasta la hora que yo quiera, zanjó iracundo. Ahora anda diciendo que en esa época era objeto de persecución y linchamiento mediático. Sobre el parte policial, tuiteó este martes: es una verdad a medias, manipulada maliciosamente. O sea que un pobre subteniente de policía manipuló un parte contra el gobernador del Guayas en época de correísmo y no le pasó nada. Nos toma por imbéciles. Esta semana el portal Cuatro Pelagatos le recordó su pasado y el de su mujer. Cuero vertió lágrimas de cocodrilo. Con la familia no se metan, cobardes. Sus compañeros de bancada no tardaron en secundarlo. Solidaridad contigo. Rechazamos esta infamia. Fuerza, hermano. Fausto Jarrín, Coms Córdoba, Paola Cabezas. Todos salieron con la misma babosada sentimentaloide, como si Jacqueline Hurtado no fuera, antes que su esposa, una exfuncionaria pública acusada de corrupción. Utilizan los valores familiares para encubrir sus trapos sucios con una desvergüenza que da grima. Así que ojo con este cínico. Está en plan de arrebatarle la comisión de fiscalización de la Asamblea a Fernando Villavicencio. Cualquiera sabe para qué la quiere. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Ucrania y el correísmo vaciado de humanidad. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Los correístas, amos absolutos de la superioridad moral, volvieron a usar una desgracia humanitaria para darse lustre, para decir que si ellos estuvieran en la Cancillería, entonces las cosas serían diferentes con los ecuatorianos que están en Ucrania. Igual hicieron en la Gasca. Y hay que hablar de ellos porque, para desgracia del país, su cinismo, su obscenidad ética son compartidos por el Partido Social Cristiano y los mal llamados Pachacutic rebeldes y algunos independientes. La política nacional es hoy el arte de canjear votos por expedientes judiciales, el arte de destilar servilismo ante el nuevo zar de Rusia e ignorancia supina sobre la historia del mundo, como demuestra Fausto Jarrín en un comunicado. La falacia de creerse el referente máximo, como escribe Correa en este trino, para ordenar al canciller Holguín que haga lo que desde tiempo atrás estaba ya haciendo. Incluso el arte de pasear la desinformación como un atributo. Basta leer el trino de Salvador Quispe pidiendo al presidente que mande su avión de 14 personas a traer a centenares de ecuatorianos. Quispe, en vez de mirar los hechos, crea una hipótesis en otro trino. Si el gobierno no atiende el clamor de los residentes en Ucrania para volver al único escenario que conoce, amenazar con juicio político, así se hace política, con consignas, complejo de superioridad moral o simple ignorancia. Y eso es lo que los políticos de ese tamaño ético e intelectual ponen a circular en las redes sociales. No saben, o fingen ignorar,
que cuando se está en el exterior, el ciudadano promedio, más aún el estudiante, no va a los consulados, no se registra. Y peor aún, si se encuentra en situación irregular, no lo hace. En tiempos de guerra, ese nivel de desconexión, de desconcierto, se incrementa. Ese es el contexto en el cual hay que analizar la situación de los ecuatorianos en Ucrania, atacada e invadida por Rusia. Si se suma que ese país tiene más del doble de la extensión nacional, se puede entender la dificultad de cualquier gobierno para saber dónde están sus ciudadanos, en qué situación se encuentran, cómo podrían reunirlos, hacia dónde dirigirlos para sacarlos de ese territorio y cómo repatriarlos. Que Juan Carlos Holguín, canciller de la República, anuncie que ya hay contabilizados 689 ecuatorianos que están fuera de Ucrania es, en ese contexto, una proeza, fruto de mucho trabajo del servicio exterior del país. Cualquier demócrata, cualquier ser humano con 2 gramos de sensibilidad estaría celebrando que en medio del caos de una guerra, que en medio de esas 660,000 personas que huyen del conflicto, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Cancillería ecuatoriana haya logrado contactar a esos centenares de connacionales, les dé apoyo y esté a punto de traerlos al país. Pero no, eso es demasiado pedir para Correa y sus peores seguidores. Y hay que señalarlo porque ese espíritu cicatero y mefistofélico está envenenando hasta la necesidad en momentos tan difíciles que el país se conciba como una comunidad que debe estar consciente y además unida alrededor de una causa común. ¿Qué ha hecho Correa y qué han hecho sus adláteres? Ocultar de la forma más repulsiva el trabajo que sí ha hecho la Cancillería. Menospreciarla, atacar al canciller, mentir, poner en evidencia como si se tratara de una generalidad el caso de algún ecuatoriano que en medio de los 6.548 kilómetros cuadrados de Ucrania se sintió abandonado. María Isabel Salvador, que fue la ministra de Correa y mereció ser criticada a menudo, publicó un hilo sobre ese tema cuya decencia intelectual hay que destacar sin embargo. Eso prueba que el diálogo con la realidad produce empatía y además sentido común. El correísmo fabricó seres vaciados de humanidad, seres empecinados en negar que los otros, sus adversarios, son capaces de sentimientos y de compasión. Por eso tienen cerca a personas como Evi Camacho, dedicada a defender la invasión rusa y atentar contra la labor responsable y dedicada de la Cancillería. El canciller le pidió en Teleamazonas dejar de ser irresponsable. Igual hubiera podido hacer con un tal Sebastián Báez. Camacho siempre ha sido un troll. 4 Pelagatos la conoce bien. El 12 de octubre de 2017 publicó un video contra el pelagato Payares, quien publicó un tuit sobre la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. En él denunciaba cómo Vicuña violó la intimidad de Malta Roldós al publicar un audio que le grabaron en su auto. La troll Camacho dijo que Payares la trató de violadora, así, sin más, y lo convirtió en machista y lo vinculó con la violencia de género y el asesinato de mujeres. Miserable. El correísmo fabricó este tipo de zombies, seres desalmados, incapacitados para albergar sentimientos. Ese dato no está en los manuales políticos ortodoxos, pero es su más siniestra herencia. Es contagiosa y corre a diario por las redes sociales, incluso, sobre todo, cuando hay desgracias. José Hernández, 4 Pelagatos.
El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola a todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. El lunes, primer día de la semana, faltan 79 días para conmemorar la batalla del Pichincha. Infórmese, vaya a los museos, hable con sus hijos, hable con sus nietos, hable con sus amigos, lea sobre nuestros próceres. Es importante que el 24 de mayo no sea solo una fiesta en donde van a desfilar militares, sino donde los civiles y los ciudadanos tengamos claro en qué consistió esa gesta histórica. Que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es recurrente en el Ecuador. Cuando pasan las tragedias, todos nos activamos. Los ecuatorianos somos muy solidarios. Los quiteños somos extremadamente organizados. Estamos siempre llegando a tiempo a los problemas. Somos como el dicho aquel que menciona que somos como la sangre que llega a la herida sin ser llamada. Así de pronto somos cuando llegan las desgracias. Pero cuando los días van pasando, nos vamos olvidando de lo que sucedió. Y me refiero a esto, digo esto porque ahora mismo ha pasado ya un mes de la tragedia de La Gasca. Y todavía hay muchas cosas inconclusas. Todavía los vecinos de ese barrio no han podido solucionar sus problemas de sus casas dañadas, de las estructuras colapsadas, etc. Todavía los servicios públicos no están completos en esa zona. Todavía seguimos teniendo un problema en la comercialización de productos en esa zona, puesto que los negocios se vieron terriblemente golpeados durante esos días que permaneció cerrada la avenida. Seguimos preocupados de las laderas. Seguimos preocupados de las quebradas. Seguimos pendientes de los cenizarios. No nos olvidemos de lo que sucede, porque siempre que ya la tragedia va avanzando en el tiempo, nosotros paralelamente nos vamos olvidando de sus consecuencias. Que el municipio de Quito no abandone a esa gente. Que el municipio de Quito esté pendiente de la limpieza de las quebradas. En la ciudad sigue lloviendo. Los meses más graves en cuanto a precipitaciones están por venir. Así es que mantengámonos vigilantes. Quienes tenemos redes sociales, informemos lo que pueda pasar en esa zona y mantengámosle al municipio siempre alerta de lo que podría pasar si es que no prevenimos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la Noticia. Hasta mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.